Vale, pues nada, buenos días a todas y a todos. Nada, pues yo estoy aquí para presentaros el máster en bioestadística que se hace aquí en esta casa, ¿de acuerdo? Os comento un poco brevemente, pues nada, objetivos, pero... ¿Así? Sí, me lleva. ¿Aquí? Aquí, perfecto. Aquí, perfecto. Vale. Bueno, como estaba diciendo, pues eso, vengo a presentaros el máster en bioestadística y un poco os comento alguna cosa y, por supuesto, yo soy el codirector, soy David Conesa y la otra codirectora que es Anabel Fuerte, tanto ella como yo estaremos dispuestos a cualquier duda o comentario o cosa que queráis preguntarnos a la salida, después, antes, cuando queráis, estaremos dispuestos a atenderos y comentarlo con más detalle, ¿vale? Bien, un poco os comento, es un máster cuyo objetivo, lo que nos gustaría, un poco siempre es la idea de buscar expertos y expertas en el tema de la modelización estadística. Un poco os nombro esa asignatura de modelización estadística porque al fin y al cabo algunos a lo mejor de los presentes aquí pues estáis cursando esa asignatura en el grado aquí de la casa. ¿Vale? Un poco sí que es un máster completamente con una orientación profesional, ¿de acuerdo? Por lo cual podemos hablar de que como tal es un máster profesionalizante. Buscamos encontrar especialistas en análisis de datos en diferentes contextos, contextos de epidemiología, de investigación clínica y farmacéutica y también en el medio ambiente y en los sistemas naturales. Eso no es exclusivo, ¿de acuerdo? De también con una visión para análisis de datos en cualquier entorno, en cualquier contexto. Yo creo que eso sí que es importante dejarlo claro porque no es solo la idea de que vamos a buscar especialistas en esto, sino en cualquier tipo. Y fijaros que un poco yo creo que la palabra más tarde un poco podríamos hablar de la palabra de modelización. Al fin y al cabo un poco de lo que más vamos a estar interesados en formar en esa idea de la modelización. Hasta ahora llevamos un total de 12 promociones, ¿de acuerdo? Desde 2010, 2011 que empezamos, ¿de acuerdo? Con un total, pues bueno, como podéis ver, 256 personas, bastante igualado en hombres y mujeres, y sí, bastante repartido por diferentes comunidades autónomas y varias nacionalidades. Y los perfiles pues han sido desde la gente de la casa, ¿de acuerdo? Gente con un perfil de matemáticas, también con perfiles de estadística, de las antiguas licenciaturas de Ciencias y Técnicas Estadísticas y otras estadísticas por aquí que podemos encontrar en toda España, pero también con perfiles de bioinformática y, como podéis ver, también una componente bastante aplicada, biología, bioquímica, un montón de ciencias del mar, ¿de acuerdo? Pero también medicina, veterinaria, enfermería, farmacia, café, salud pública y cosas aún mucho más variopintas como ingenierías, hasta incluso telemáticas, pero no es que no nos quedamos ahí, también hemos tenido gente que ha venido de economía, de áreas de sociología, psicología, historia y hasta de arqueología, lo cual es un poco pues de la gente de la casa nos impacta, pero yo creo que aporta muchísimo. Esa unión de gente de aquí de la casa de matemáticas con gente más o menos de que viene de fuera, sí que genera unas sinergias, yo creo que muy, muy buenas, porque para los que somos de aquí, que siempre estamos ahí con nuestra cabeza, nuestras cosas, cuando vienen ellos y te empiezan a hacer un poco aterrizar, yo creo que se genera una sinergia muy, muy chula para ese trabajo, ¿vale? Os cuento aquí un poco más o menos el máster en qué está compuesto, ¿de acuerdo? Es un máster de, como podéis ver, de 90 créditos, con lo cual se alarga en un año y medio, que bueno, al final haciendo el TFM suelen ser 2 cursos académicos, ¿vale? En un primer curso, de más o menos partido hasta un poquitín después de Navidad, un primer semestre y otro segundo semestre, pues más o menos a partir de febrero hasta final de curso, ¿de acuerdo? El segundo año tiene tres asignaturas, pero fundamentalmente esas asignaturas, como podéis ver, pues son las prácticas, es el trabajo fin de máster y es una asignatura que ahora comentaré un módulo, perdón, que ahora comentaré con un poco más de detalle, que se llama especialización. Sí que me gustaría que un poco, si vais viendo los nombres, ¿de acuerdo? Un poco os pueda hacer una primera idea de cómo va a ser ese máster y en qué se basa. Y fijaros un poco cómo esa idea de la modelización está en la parte más central y más importante, yo creo que de todo el máster. Un poco detallando eso que hay en esos módulos, los módulos se componen en asignaturas, así que el primer módulo yo creo que es más o menos un módulo introductorio que sirve un poco para equiparar conocimientos de la gente que venís de la casa con los que vienen de fuera. Empezamos con computación y programación en R, ¿de acuerdo? Porque digamos que el lenguaje o el programa estadístico que sirve vehicularmente a lo largo de todo el título es R, con lo cual pues, un poco pues, lo presentamos para aquellos que no. De acuerdo, pues es más que nada pues un inicio, pero para muchos que ya venís, pues entramos en cosas un poquitín más complejas de cómo hacer computación y cómo programar. También tenemos una asignatura de gestión de bases de datos para cuando tenemos que importar datos, poder leer, ¿de acuerdo? Y está impartida por gente de los departamentos un poco más de informática de la casa, de aquí de la universidad. ¿eh?
También tenemos una asignatura de matemáticas en bioestadística. Entiendo que para toda la gente que más o menos estáis aquí, pues es, en principio, como se imparte desde aquí, desde la casa, y lo que hacemos es recomendar claramente que no hace falta que acudáis porque la tenéis más que superada. Pero bueno, para algunas personas que vienen con otras formaciones sí que es necesario, ¿vale? Sí que tenemos otra asignatura de probabilidad y simulación. Probabilidad sí que la habéis trabajado también, pero bueno, sirve un poquitín para repasar conceptos más enfocados hacia la simulación, ¿vale? Tenemos un segundo módulo, ¿de acuerdo? Detrás de este, que es, pues bueno, empieza más o menos a principios de octubre y se alarga hasta prácticamente el puente de la Constitución y demás. Y un poquitín después empieza este módulo de estadística, un módulo un poquitín más corto, pero que tiene 3 asignaturas muy importantes. Uno, que vendría a ser un poco esa idea de cómo planificamos la investigación y cómo hacemos diseños de experimentos que nos permitan realizar esa investigación. ¿De acuerdo? Hablamos también de minería de datos para esa reducción de esos bancos de datos, ¿de acuerdo? Cuando queremos hacer tipo de análisis componentes principales, también un poquitín ver técnicas básicas de clustering, etcétera. Y por supuesto también en este módulo, que es un poco entre comillas también formativo como el anterior, ¿de acuerdo? Que aporta herramientas. Trabajamos también la parte de estadística bayesiana que no se ha trabajado en el grado y que está poco trabajada en los diferentes grados de los que la gente viene, porque sí que nos es necesaria para realizar análisis estadísticos mucho más complejos, ¿de acuerdo? En el segundo semestre, que es cuando empezaría esa fase un poco, digamos, más como tal, para la gente que habéis hecho la asignatura, por ejemplo, de modelización estadística, donde empezaría un poco cosas que habéis trabajado menos. Bueno, pues tenemos una primera asignatura, que sería la modelización estadística, donde trabajaríamos los modelos lineales, empezando de los de regresión lineal simple, múltiple, hasta cuestiones mucho más complejas, ¿de acuerdo? Pero luego sí que entramos en la parte de series temporales y estadística espacial, que permiten completar esa idea de que, bueno, no solo explicamos una variable respecto a diferentes covariables, pero muchas veces podemos poner también el tiempo como parte de ese análisis o también el propio espacio en 2, incluso en 3 dimensiones. Por eso hablamos de estadística espacial. Cada una de estas 3 asignaturas, pues bueno, ya tienen bastante más importancia, en el sentido de ya tienen cada una de ellas 5 créditos y se van llevando en paralelo. La parte final, sí que ya nos metemos en técnicas de modelización avanzada un poquito más complejas, hablando de los modelos lineales generalizados, para aquellas situaciones en las que los datos pues, prácticamente no tienen esa característica de la normalidad, modelos de suavizado, modelos aditivos y modelos mixtos que nos permiten pues, bueno, incluir funciones tipo de splines para explicar relaciones que ya no sean lineales entre las variables que estamos analizando y las diferentes covariables. Y una asignatura también que completa la anterior de modelos bayesianos, en este caso modelos jerárquicos bayesianos, que nos permite analizar o presentar modelos mucho más complejos desde la perspectiva bayesiana. El tercer trimestre, como ya os comentaba, pues tiene una asignatura de especialización que básicamente sirve para completar la formación que ya se ha dado hasta ese momento, hablando, por ejemplo, de mapas de enfermedades o de supervivencia, de ensayos clínicos y temas similares. Y también se da en forma de seminarios que muchas veces se da por antiguos personas que han salido ya del máster, antiguos egresados y egresadas que vienen y un poco nos cuentan también su experiencia, y también por especialistas en la materia. ¿No? Muchos de ellos a veces son de la casa, pero también otras muchas veces gente que viene de empresas y contactamos con ellos para que nos cuenten un poco su experiencia y os aporten a vosotros esa visión. ¿De acuerdo? Los temas en los cuales trabajan, pues los mismos que he dicho antes, muchos de ellos en epidemiología, en investigación clínica, farmacéutica, también en sistemas naturales y medioambientales. ¿De acuerdo? Bueno, también tiene una asignatura muy similar a la que tenéis en el grado también de aquí en matemáticas, que es prácticas externas, que sí que un poco pues lo que intentamos es que cada una de las personas que están haciendo el máster pueda ir a un sitio donde se le forme más. Que no vaya y realmente vaya ahí a resolver, digamos, y vaya a trabajar en plan de, bueno, pues vengo aquí, os resuelvo los problemas, pero no sabemos nada de lo que estás haciendo, porque como tú eres el que sabes de estadística, no. Intentamos que vayáis a sitios donde hay una persona que os pueda guiar, ¿de acuerdo? Y que no sea ir a trabajar. Eso lo podéis hacer y lo recomendamos también, pero como prácticas extracurriculares. A lo largo de todo este curso, pues nos estamos encontrando mucha gente que contacta y se lleva a gente a trabajar, ¿vale? Pero eso ya como una práctica extracurricular. Las curriculares nos gusta que sean siempre con alguien que se haya formado en lo mismo, que os pueda ayudar, ¿vale? Por último, pues bueno, como en todos los títulos, pues tenemos un trabajo fin de máster en este grado, como podéis ver, con un peso bastante grande de 12 créditos. Recuerdo que da un poco la importancia de lo que sería ese trabajo fin de máster y que viene a recoger, como suelen hacer todos los trabajos fines
de algún título, pues un poco el conocimiento que hayáis adquirido hasta ese momento, ¿vale? Aquí tenéis la página web del máster, podéis pegarle una mirada, insisto, no tiene más importancia, vais, os situáis ahí, buscáis lo que necesitáis y demás. También deciros que tenemos por supuesto, las prácticas pueden hacerse también como tipo Erasmus, ha ocurrido, tenemos convenios como en muchos sitios, en este caso con Burdeos, con Atenas, con Guimarães, Milán, con Múnich, con Palermo, ¿de acuerdo? También algunos sitios donde podéis ir y donde en algún momento ya pues, ha ocurrido esas sinergias entre ambas universidades, ¿de acuerdo? Sí que deciros que varias personas, de las que bastantes, están acabando en las propias empresas de las prácticas. Luego, la fuerza que están teniendo las prácticas cada vez es mayor. ¿De acuerdo? Para eso me va a servir un poquitín para finalizar, tampoco quiero hacerlo más largo, tenéis un montón de charlas hoy, tampoco me gustaría hacerlo mucho más largo. En cuanto a las salidas, sí que deciros que por ahora lo que nos estamos encontrando es mucha gente que ha acabado el máster y ha hecho doctorados, ¿de acuerdo? Y están trabajando en otras áreas. Otros se han doctorado también aquí en nuestro programa de doctorado del departamento de Estadística y Optimización, ¿de acuerdo? Y sí que tenemos gente que en este momento pues está acabando y o sea que la salida de doctorado es bastante utilizada, por supuesto no es la única, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que ese programa de doctorados es una de las formas en las que está encaminado, porque al fin y al cabo pues el máster es uno de los que conforma esa fase de docencia que tienen los programas de doctorado, ¿vale? En este momento yo creo que, si yo no me equivoco, hay en torno a 5 o 6 estudiantes que han acabado el máster y que luego se han saltado a esa tesis doctoral. Sí que tenemos muchísima gente trabajando en empresas públicas y también en empresas privadas y en empresas públicas. Y de hecho, prácticamente yo diría que el paro de toda la gente que está acabando nuestro máster es prácticamente a día de hoy inexistente. Me puede haber alguien que pase entre trabajo y trabajo y en un momento hables con él y esté en el paro. Pero mayoritariamente nos estamos encontrando paro inexistente. De hecho, este año prácticamente los que están acabando segundo, si no están ya trabajando, están en sitios donde ya de alguna manera los están buscando. ¿Vale? Yo creo que a nivel de salidas tenemos muchísima